todo ese proceso que comienza desde que llegó el paciente, desde que sospechamos, desde todo lo que hay que hacer antes, es lo que se pretende en este análisis y más que todo, vamos a ir viendo el contenido. En realidad, esto viene de años, ha habido una gran preocupación de la OPS y de los países por la mortalidad. Se han analizado, pero se analizaban en las epidemias sin tener tal vez un instrumento ya como estandarizado, unificado, que ya se cuenta y realmente sí estamos convencidos de que el 95%, y si ustedes se ponen a analizarlo, realmente esas muertes son prevenibles y esa es la idea de analizar. Entonces este engranaje tiene que funcionar bien y van a ver qué es lo que se analiza de cada parte que es importante de considerar. Y este documento está unificado de tal forma que cada país pueda utilizarlo y le sirva para identificar lo que quieran llamar ustedes debilidades, oportunidades perdidas, bueno, como le quieran decir, pero son esas partes del proceso que necesitan evidenciarse, necesitan corregirse y corregirse lo más pronto posible. Entonces este análisis debería de hacerse y está justificado porque vean que el dengue cada vez es peor. Por lo menos el año pasado, vean que la tasa de letalidad casi que llegó a 0,6, que es un poquito alta. Y tuvimos muchos casos de dengue grave. Entonces, como estamos convencidos de que se puede prevenir, hay que detectar esas debilidades. Ahora, esto es muy importante, porque siempre que nos dicen nos van a evaluar, nos da miedo. Pero esto no es con la idea de castigar, de juzgar, de llevar el caso directamente a la corte, de poner un juicio, no. Es un proceso que debería hacerse ahí, en ese lugar, por gente que sepa dengue y por gente que sea, pues, que no sean de esos que andan hablando, pasó tal cosa, pasó tal otra, sino que un pequeño comité ahí que pueda sacar sus conclusiones para conversar con la gente que tal vez necesita alinearse o necesita aclarar algunos aspectos. Entonces, como les decía, no es ese análisis que hace el nivel central que puede durar 1 año, 2 años, porque están ahí viendo a ver si murió con dengue o por dengue. No es ese análisis. Es un análisis que ustedes deberían de hacer y ojalá lo logren hacer en un tiempo que no sea mayor de 48 horas. De ese sospechoso, no esperen que se confirme, porque de paso están viendo un proceso y muchas veces cuando uno comienza a analizar eso se da cuenta que hay otros procesos también en el hospital que deben de corregirse también. Entonces, ¿qué es lo que hay que utilizar? Sinceramente, el expediente. Perder el tiempo si quieren ver un resumen o que algo que no, ahí no, es el propio expediente que se utilizó en el paciente y ¿qué analizar? Si no tienen fallecidos, todavía comiencen con los graves, porque si un paciente llegó caminando al hospital no tiene que morirse, y si llegó para morirse al hospital, tampoco debería morirse, pero hay que averiguar qué pasó ahí en el nivel central, en el nivel local, en la comunidad, en el primer nivel. O sea, hay que detectar exactamente dónde está el problema. Y en emergencias, cómo llegó solo, lo mandaron, lo refirieron, esa parte también es importante y siempre identificar. Bueno, esa ya la vimos. Entonces vean que de la persona, de la población, del paciente, casi que nos interesan 2 cosas que nosotros sí tenemos que arreglar, porque no vamos a arreglar que sea mayor o que no padezca, pero que llegue oportunamente, si inicia la fiebre, tiene que llegar antes de 72 horas. Eso tenemos que ver si llegó y a buscar atención. Porque si ya llegó más tardío, algo está pasando en esa comunidad que no están informados. Y también
ahí podemos hacer ya la hidratación, los consejos y todo lo demás, estamos tratando oportunamente el paciente. Y también otro dato que valoramos es en qué tiempo consultó si tenía signos de alarma, que esperamos que sea en un tiempo menor de 6 horas. Y ustedes dicen, ¿por qué? Bueno, hubo un consenso. Si no llega en un tiempo menor de 6 horas, es mucho lo que se puede hacer. Entonces eso tiene que ver mucho. Y muchas veces ustedes dirán, bueno, eso no depende de mí. Sí, depende probablemente del primer nivel de la comunidad, de esa parte que está antes del hospital. Bueno, aquí sí hay bastantes variables que son responsabilidad de nosotros que realizamos la atención, y este proceso comienza con la sospecha. Entonces tenemos que valorar en el expediente a ver cuándo fue que se hizo la sospecha, si fue la primera vez, la segunda, que se puso, porque eso lo que implica es un atraso en iniciar un tratamiento. Entonces por ahí comienza a captarse el paciente desde una sospecha que sea oportuna. Esto es unas fotos de un lugar donde revisaba uno los expedientes y existía todos los elementos para poner sospecha de dengue, pero era más fácil poner eso, virosis. Y ya les digo, cuando se encuentren eso hay que averiguar por qué lo hacen, porque puede ser porque no sepan, porque no conozcan la definición, porque no examinaron el paciente, porque no preguntaron o porque no quieran llenar la boleta, porque a veces preguntan tanto que preguntan muchas parte clínica y entonces eso los atrasa mucho en el proceso. Entonces, esa parte es muy importante. Otra cosa que es importante es la clasificación en una enfermedad dinámica. ¿Cómo lo clasificaron cuando lo vieron? Es muy importante anotar eso. Y cómo lo siguieron clasificando en las posteriores visitas, porque eso pues lleva a un tratamiento correcto. Porque si yo no pongo que es un dengue sin signos de alarma, voy a dar un tratamiento específico o con signos de alarma, entonces eso es importante. Otra cosa también, con respecto al laboratorio, no sancionamos que usaron una prueba rápida o dos. Lo que sancionamos es que un examen de laboratorio fuera el motivo para atrasar la atención del paciente. Y lo hemos visto, a veces están ahí con signo de alarma y se ve, no, vaya primero y se hace un hemograma y después viene para atenderlo. Eso hay que verlo muy bien, porque realmente el paciente llega al triage y de ahí de una vez se decide, ustedes no necesitarían ningún examen para tomar una decisión, porque esperando un examen puede durar un montón de horas. Y hemos visto pacientes chocados esperando el resultado. Bueno, esto del control ambulatorio a veces no es tan fácil en el expediente que ustedes tienen en el hospital, pero ahí es importante ver dónde lo vieron, cómo lo vieron, cuándo le hicieron diagnóstico. Muchas veces en el expediente existen algunas pistas para poder uno saber también en qué establecimientos, si tenían condiciones o no tenían condiciones, porque esto también es una pérdida de tiempo. Con respecto al reconocimiento de los signos de alarma, es importante también evaluar, revisando el expediente, si anotaron, no sé, paciente ya febril, con vómitos, y entonces la mayoría de las veces llegan y le ponen algo para el vómito, pero no deciden. Entonces eso también es importante porque está trazando la decisión de un tratamiento, es una pérdida de oportunidad. Otro detalle, y este es muy triste, porque a veces se escriben todos los datos de un paciente chocado en el expediente, pero ve uno la indicación, tanta cantidad de líquido pasar en 1 hora. Y uno dice, ¿qué es eso? Pérdida de oportunidad, se les va a progresar al shock. Y entonces ahí es donde uno comienza a detectar esa debilidad y después ya tiene que ir más cerca a ver quién es el que hizo eso, no para sancionarlo, sino como para acercarse a ver qué piensa, porque a veces uno se encuentra sorpresas. Yo me llevo sorpresas de colegas que se les chocan y he conversado, bueno, ¿qué pasó? Yo no tengo la menor idea cómo se diagnostica un shock.
Eso no lo vi en escuela de medicina, me han dicho. Entonces, todos esos pequeños detalles hay que irlos ajustando porque se repiten y se vuelven a repetir. Esto también es importante porque una vez que ya uno clasifica, tiene que decir a qué grupo pertenece. Si el paciente es un dengue sin signos de alarma, o es ambulatorio, tiene todos los requisitos para verlo diariamente, o B1, tiene alguna enfermedad y hay que internarlo, o tiene algún criterio de ingreso. Entonces hay que ver qué se decidió, porque si no ponen el grupo, ¿qué van a hacer? Entonces también si fuera un B2 o un C, eso es muy, muy importante, porque si no se clasifica, también puede predisponer al shock. Ahí esto de la hidratación parenteral también se valora que sea de acuerdo a la guía. O sea, no es porque el paciente tiene dengue sin signos de alarma y no sé, es más fácil ponerle un suero al paciente y tenerlo ahí que hidratarlo vía oral. Entonces se valora también y tiene que ser de acuerdo a la guía. Si es que tiene los signos de alarma, pues iniciar el protocolo y que se vea que lo están haciendo y que se está aplicando la cantidad adecuada, porque ahí pueden pasar dos cosas. Aquí ya ustedes saben, se sobrecarga o se choca. Esto es importante, es el tiempo, y eso se van a dar cuenta ustedes cuando se pone tal vez paciente dengue con signos de alarma, dejan la indicación y pasan, no sé, 2, 3 horas y ahí todavía no han iniciado el tratamiento. Entonces hay un atraso en el tiempo para iniciar un tratamiento que es importante, y en este punto es importante saber que un paciente con signos de alarma pues debe iniciarse rápido el tratamiento. Claro, si está chocado, pues pasa a la sala de choque. Entonces, esta parte también importante. Esto es vital, el monitoreo del paciente, porque un paciente que van ustedes a poner, que tiene signos de alarma, es un paciente que hay que estarlo viendo cada hora, aunque le haga un plan de tratamiento de un suero que va a pasar en 4 horas, pero cada hora tiene que estar representado en el expediente, en la hoja, donde sea, porque después nadie va a creer que lo estaban viendo ahí. Y esto a veces es importante porque ya preguntando puede ser que no había personal. Puede ser que el médico lo llamaron a atender otro lado. Entonces eso le va dando una idea de que hay un problema ahí de organización. Y por ejemplo, pues el que no tiene signos de alarma, pues debería por lo menos tener monitoreo cada 4 horas y no internarlo ahí y verlo cada 2 días. Esto puede también afectar la evolución. Esto con respecto a los medicamentos que están indicados en dengue, eso es lo que se valora. Que no le pongan otros medicamentos y otras vías que no son las indicadas, porque si bien es cierto, se puede usar paracetamol, pero vía oral. Mucha gente lo pone y ve y así no está indicado en la guía. Entonces, o algunos hasta se ven en los expedientes que lo que usaban era una medicina ahí que no era ni siquiera la indicada. Puede traer complicaciones. Con respecto a los hemoderivados, bueno, ya se ha hablado mucho y hay un lineamiento de cuándo usar. Entonces aquí hay que valorar muy bien si están abusando, porque hay lugares que realmente asusta de ver que pasan plaquetas así por solo número. Entonces eso también se valora y se valora en el expediente. Con esto los procedimientos invasivos, yo me refiero a esos procedimientos invasivos que hacen antes de llegar a terapia intensiva, porque cuando llegan a terapia intensiva, pues ahí, como dicen, ellos están haciendo todo el intento, pero a veces vemos pacientes que están ahí sacando, drenando pulmón y tal vez ni amerita y terminan con complicaciones de sangrado o algunas complicaciones y tal vez ni tenía indicación. Entonces, esa parte es importante evaluarla. Esto de las comorbilidades, porque muchos dicen, es que se murió porque era diabético. No. Muchas veces es que el paciente con comorbilidad lo internan, no lo compensan de su comorbilidad, comienza a extravasar, entonces ahí comienzan los problemas.
Entonces, esa parte hay que revisar si tenía alguna comorbilidad y si estaba compensado o se hizo algún intento por compensarlo antes. Con respecto a este grupo que debe internarse, sí o sí, es importante evaluarlo. Porque ya es muy claro y ya han dicho hasta la aburrición que la embarazada se interna sí o sí, el niño menor de 1 año se interna sí o sí, y algunas comorbilidades claramente hay que internarlas porque tienen todo el riesgo, como es el problema renal y las coagulopatías. Entonces hay que ver si en el expediente se tomó en consideración eso o el paciente ya llegó mal y llegó desde primera, tal vez una embarazada, y no se consideró que debía ser internada. Aquí está lo que es la parte de servicio de salud, que eso ahí, más que todo, revisarlo a veces no es tan fácil. A veces hay que, más que todo, ver en qué consulta se hizo, si fue que iba todos los días y hasta el 5.º día le dijeron que parecía dengue. Entonces esa oportunidad en el diagnóstico se acepta que ya si hacen diagnóstico después de 2 veces de ir, eso no es tiene su implicación, es una pérdida de oportunidad. El diagnóstico debería hacerse muy tardío a los 2 días, la sospecha. Ahora, esto es muy importante, han hablado mucho de la referencia y la referencia hay que ver muy bien si lo estabilizaron, si avisaron, si se fue personal acompañándolo, continuando el tratamiento, si está justificada, porque a veces ustedes mismos lo saben, que algunos dicen, mejor traslado porque qué aburrido dejarlo aquí, tengo que estarlo viendo cada hora, mejor va para otro lado. Y entonces eso hay que verlo ahí muy bien, cómo fue eso, si estuvo bien justificada y si fue oportuna, porque esto, pues no hay duda que esto aumenta el riesgo del paciente. Muchas veces gente malentiende que el paciente tal vez de un lugar larguísimo, no sé, 8 o 10 horas de aquí, entonces el paciente estaba extravasando, de un momento a otro pues se chocó, lo compensaron muy bien, todo lo pudieron seguir manejando, pero ¿qué dicen? Ah, no, lo montamos en la ambulancia y va a 8 horas. Entonces todos los esfuerzos que hicieron se perdieron porque llegó muerto. Entonces eso hay que verlo bien para corregirlo. Esto del triage es muy importante, que debería existir en los hospitales un triage en un lugar. Pues uno no pretende que sea un solo triage para dengue, pero que el concepto de dengue esté incorporado en el triage. Porque si lo recuerdan, el triage que hay ahí normalmente en los servicios, por ejemplo, un paciente con signos de alarma que está hemodinámicamente estable, pues se podría ver en un tiempo mayor, porque está estable. Pero entonces, no, ese paciente hay que verlo inmediatamente porque hay que iniciar lo más pronto posible el tratamiento porque no sabemos cuántas horas tiene de haber iniciado la extravasación. Lo mismo el paciente, el que llega chocado, pues sí se pasa inmediatamente. El problema que a veces vemos es con ese paciente que se ve muy bien, que tiene un signo de alarma y el triage como que se pega, y de ahí mismo ni lo examinan, ni le toman presión, ni lo interrogan y lo mandan a hacerse exámenes. Y eso es clave porque eso es una pérdida de tiempo y comenzando por revisar el triage del hospital donde se atendió. Y si el expediente no está como muy claro, pues es importante ir a darse una miradita a ver si de veras ese triage existe y se está haciendo en una forma correcta. Esto es el rechazo, o sea, el atraso en la atención que tiene un paciente, básicamente de acuerdo a las normas. Entonces está como muy relacionado con el anterior, que el tiempo que debe iniciarse el tratamiento del paciente. Esto a veces ustedes dirán, ¿cómo lo voy a ver yo en un expediente? Sí, a veces es difícil, pero a veces uno cuando comienza a leer el expediente se da cuenta como que los signos no eran muy frecuentes, entonces ya a uno le queda como la duda, porque si hay notas de enfermería como que hay frecuentes, y entonces como que ya uno comienza a sospechar que no hay equipo para tomar presión, y a veces nos hemos encontrado que tienen un esfingomanómetro para
50 pacientes, imagínense cómo es eso. Entonces uno se da cuenta más o menos ahí en las notas. Hay que revisar notas de enfermería, notas de médico y notas de evolución, porque generalmente las enfermeras son a veces muy claras para escribir. Lo mismo la parte de los insumos, los medicamentos, por ahí uno se puede dar cuenta de si lo están, pues si lo tienen. Y también, pues, también una miradita ahí, no estaría mala para ver si tienen suficientes sueros, suficientes catéteres y todo eso que se necesita, y sobre todo aparatos de tomar presión, porque nos hemos encontrado la sorpresa de servicios que tienen el 21 aparato y está descalibrado. Entonces hay que fijarse muy bien en eso. Y esto que ya el doctor Gamaliel, y por eso está incluido, porque ya está demostrado científicamente que eso afecta. Entonces, a la hora de revisar cuándo fue que se complicó, cuándo fue que se murió, es muy clave fijarse qué día y revisar a ver si era feriado o qué día caía para ver si es visado o no es visado. Y también la hora es importante, pero eso también hay que verlo casi con lupa, porque cuando lo detectamos hay que averiguar qué es lo que pasa. Y la mayoría de las veces lo que pasa es que no hay personal y que el médico que se quedó en el hospital está para dengue, está para sala de partos y está para todo. O la misma enfermera está para todo. Entonces eso va orientando a que es necesaria una unidad con personal y equipo ahí para manejar los casos. La parte de la ubicación también es muy importante y uno la comienza a sospechar cuando ve los signos y cuando ve las notas se da cuenta que probablemente no tiene una ubicación adecuada, porque si estuviera en una sala de dengue sería diferente el asunto. Y también esto, pues pongo un ejemplo aquí, no hay que malinterpretarlo, pero conocí un lugar donde había una unidad lindísima. El doctor la vio, yo creo. Y entonces, muy bien, te habían contratado médicos, tenían equipo y todo, pero ¿cuál era el asunto? El paciente que llegaba con signos de alarma tenía que permanecer 24 horas en emergencias. Y en emergencias había un movimiento terrible que ni cabía la gente. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Para qué contratan gente? ¿Para qué tienen equipos si el paciente lo van a manejar en el lugar inadecuado? Y realmente los servicios de emergencias no son para manejar un paciente que requiere un monitoreo horario, a no ser que uno tenga mucho espacio y tenga personal aparte. Pero pretender manejarlo con el mismo personal, eso es muy imposible. Entonces, esto es un ejemplo real. Entonces, si ustedes ven este paciente que era un niño que por sí venía ahí ya taquicárdico, pero vean qué interesante, ahí estaba. Y la nota ahí al final es, paciente se encuentra fallecido. Y así me he encontrado más de uno cuando reviso fallecidos. Entonces uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Será que uno se puede morir así de pronto? No, ya venía con problemas, pero ¿eso qué me indica? Bueno, me indica que está en un lugar inapropiado, porque ahí hay algo que está pasando que no permite que el monitoreo sea horario. Y si es en una sala de dengue, pues lo están haciendo re mal. Pero este caso estaba en un pasillo de un servicio de emergencias. Entonces, probablemente cuando tomaban signos, por ahí estaban y después ya tuvieron alguna emergencia y no pudieron. También como el paciente a veces llega uno y toma un signo, se va, llega el otro y toma un signo, entonces como que no hay continuidad. Y a veces ponen tal vez como estudiantes o muchachos muy jóvenes y ellos nada más se dedican a tomar el signo, pero no entienden qué significa un signo para tomar una decisión. Entonces eso es importante y uno siempre lo capta cuando uno ve esto alterado y que no se ve nada, ¿qué pase ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién está tomando eso? ¿O lo está tomando una enfermera? Una vez nos pasó, llegamos y estaba un paciente ahí en el salón y entonces el enfermero estaba taquicardio, era un niño, y entonces, pero, ¿y cómo hace usted? Ah, no, yo le tomo signos cada hora. ¿Y cuándo llama usted al pediatra? Ah, no, cuando esté pálido, frío y baje la presión. Entonces uno dice, bueno, complicado aquí el asunto porque el mismo personal que está ahí no tiene mucha claridad. Y eso siempre uno se da cuenta en la revisión de expedientes, de eso pasa. Entonces, vea, por ejemplo, este de aquí. Vea que tiene signos cada hora, tiene decisiones cada hora. Claro,
también ahí hay que afinar si las decisiones fueron adecuadas de acuerdo a los signos, porque una gran limitante que he visto yo, sobre todo en los jóvenes, es que no interpretan los signos. Entonces nada más se dedican a apuntar o a tomar una placa o a tomar algunos exámenes para ver como que el examen le va a decir lo que tienen que hacer. Este estaba en una unidad de dengue donde había personal exclusivo y lo estaban vigilando cada hora. Con el plan de contingencia, realmente pues no es que el expediente que el expediente le va a decir que no hay. Lo que pasa es que uno encuentra ya a veces tantas cosas que uno dice, bueno, en este hospital no debe haber un plan de contingencia. Y ya cuando uno trata de averiguar, todo el mundo tiene planes de contingencia. Los directores dicen, yo tengo mi plan de contingencia. Lo que pasa es que a veces no lo echan a andar. O sea, lo tienen ahí o no lo tienen o le dicen a uno que lo tienen. Entonces, es importante de paso revisar cómo está el plan, deme para verlo, dónde va a ubicar, porque ese es un problema de siempre. ¿Dónde va a ubicar usted los pacientes si tiene una epidemia? Casi nadie sabe dónde lo va a hacer. Entonces, esto pues tiene varias variables, están ahí ya resumidas. Entonces, aquí la idea es que ver que se valora. Se valora el primer nivel, o sea, lo que sería ambulatorio, ahí lo que podamos obtener. A veces no hay suficientes datos, entonces uno necesita esa otra parte del expediente del primer nivel, entonces lo pide o visita, o si hay oportunidad uno podría tal vez visitar ese lugar a ver cuál es la realidad de ese lugar, qué es lo que está pasando ahí, porque todo podría ser que apunte al primer nivel de atención, entonces hay que ir a ver ahí qué es lo que hay que corregir. Podría ser que sea segundo nivel, el que está apuntando casi todos los problemas, entonces hay que ir a visitar ese segundo nivel a ver qué es lo que está pasando. O podría ser que fue en el tercer nivel, que llegó bien el paciente, pero ¿a dónde se quedó? Como digo yo, se quedó que en emergencia fue donde se pasó el problema, se quedó en el salón porque lo internaron en un salón donde había un montón de pacientes y el dengue hay que estarlo viendo cada hora si tiene signos de alarma y eso nos cuesta entender porque se nos hace un poco extraño que un paciente haya que verlo cada hora. Entonces hay que ubicar exactamente dónde está porque para eso pues sí es adecuado y hay que ser objetivo. O es adecuado o no es adecuado o no hay datos o no aplica. Pero siempre hay datos. Lo que pasa es que a veces hay que ir a buscar los datos. Cuando no encuentran nada en el hospital, tienen que ir al primer nivel. Entonces, ese análisis les va a servir a ustedes para ahí mismo detectar cuáles son las debilidades. O sea, ¿por qué al doctor le está llegando tanto paciente grave al hospital? ¿Y dónde está el problema? ¿Dónde es exactamente que está pasando que ese paciente está progresando a eso y está llegando a un hospital? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para corregir ese primer nivel? Básicamente esa es la idea, tener la información lo más rápido posible ahí, tomar las decisiones entre la dirección y la gente cercana ahí y que eso no se vuelva a repetir, porque a mí me ha tocado ver hasta 100 expedientes así, que se siente uno a revisar y desde el primero casi hasta el último es el mismo problema. Que si se hubiera visto, se corrige y no se llega a eso. Creo que esa es la última y muchas gracias.